Hola, a continuación vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el manguito rotador, cómo se realiza el diagnóstico, el tratamiento y las posibilidades a la hora de la cirugía y en qué consiste la rehabilitación. El manguito rotador es una estructura integrada de 4 músculos. Aquí podemos ver en nuestro modelo, vamos directos si no te importa Sergio con la cámara cenital. Aquí podemos ver cómo la cabeza humeral está rodeada por una serie de tendones y músculos que son los que se denominan el manguito rotador, que son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entre todos engloban la cabeza humeral y favorecen los movimientos de la bola del húmero con respecto a la escápula. La problemática del manguito rotador es que se encuentra, como podemos ver aquí, en un área muy estrecha y se encuentra limitada en su parte superior por una estructura ósea que es el acromion. Este acromion, a la larga, lo que ocurre es que da lugar a una fricción que acaba lesionando los tendones y provocando la patología del manguito rotador, que por eso es tan frecuente. Realmente solo hace falta cumplir años para sufrir del manguito rotador. Como decíamos, son 4 estructuras que se pueden lesionar de forma aguda. Puede haber un traumatismo, una caída sobre el hombro que hace que nuestro hombro ascienda, choque con el acromion y rompa el manguito, o bien un esfuerzo muy grande en el que el peso es excesivo y por tanto la fuerza que tiene que hacer el músculo desgarra el tendón de su inserción, sobre todo si este ya está debilitado. Otro mecanismo agudo característico son las luxaciones. En los pacientes por encima de 50-60 años siempre hay que descartar que no haya habido una rotura de los tendones del manguito cuando hay una luxación, a diferencia del joven. Por eso, porque suelen ser tendones ya un poquito debilitados que cuando hay una caída pueden llegar a arrancarse del hueso y puede ser la lesión que más compromete, más que la propia luxación. Pero lo más frecuente es de forma crónica. ¿Qué características tiene el dolor de manguito y cómo puedes tú identificar que tienes una lesión de manguito? Pues bien, normalmente lo que ocurre es un dolor en la zona del hombro, a menudo en el área deltoidea, y un dolor que se irradia en la cara lateral. A veces es un poquito más anterior, a veces más posterior, depende de los tendones que estén afectados. Es característico el dolor nocturno y el dolor con los movimientos y la limitación. Si además existe una crepitación, si oímos chasquidos, eso una de dos, es por una rotura de los tendones o bien a veces puede ser también por una artrosis. Lo que tampoco hay que ponerse nerviosos. Si somos jóvenes y empezamos a notar ese dolor, a veces puede ser simplemente una tendinitis, no tiene por qué ser una rotura. Quien va a diferenciar entre una rotura y una inflamación simple, que a menudo se cura con tratamiento conservador, va a ser el especialista a través del examen físico y las pruebas de imagen. Pues bien, como decíamos, es importante diferenciar entre eso, entre una inflamación de los tendones por una sobrecarga o una rotura parcial o completa, que ya va a ser un poquito más importante y que a menudo requiere un tratamiento algo más agresivo para reparar esa lesión. ¿Qué síntomas produce la rotura o bien la inflamación del manguito rotador? Pues como decíamos, un dolor con los movimientos, sobre todo con los movimientos por encima del hombro, que a menudo es el desencadenante. Una actividad física muy intensa durante una mudanza, un deporte, porque nos gusta la natación, puede ser el desencadenante de estos cuadros. El dolor nocturno es muy característico, la crepitación, como decíamos, sobre todo cuando hay roturas completas, porque claro, queda la cabeza humeral descubierta con respecto al acromion y esa fricción produce una crepitación que además es audible, es evidente, ¿no? Simplemente con el hecho de la palpación. Puede haber una pérdida de fuerza. Si los tendones se han roto y se han ido retrayendo, pues vamos perdiendo fuerza con determinados movimientos. Pero ojo, pérdida de fuerza no es sinónimo de rotura del manguito. También ocurre que si los tendones se inflaman, el hombro es doloroso. Al ser doloroso lo utilizas menos, al utilizarlo menos se pierde fuerza. O sea que todos estos signos y síntomas clínicos, ya digo, han de tenerse en consideración, pero no de forma absoluta, sino que han de contextualizarse dentro de todo el cuadro del paciente. Y va a tener el paciente una exploración física compatible. Amaya, por favor, si no te importa, vamos a hacer una breve exploración de hombro muy rápida y muy resumida. Lo primero es siempre un análisis externo de ver la forma, la morfología. Siempre le pido a los pacientes que la postura ideal del hombro es siempre echando los hombros hacia atrás. Es importante porque es la forma en la que el hombro mecánicamente está en una mejor disposición para
moverse y para no tener esa fricción que hemos dicho antes con el acromion. Por lo tanto, importante hombros hacia atrás. En segundo lugar, vamos a hacer un análisis de la movilidad, si el paciente tiene una movilidad o no completa y si tiene dolor con la movilidad. Le vamos a pedir que de forma activa sube el brazo, por favor, hasta arriba, que suba el brazo en todas las direcciones, hacia arriba. Le vamos a pedir que realice una rotación externa y vamos a comparar siempre con el lado sano para observar si existe una asimetría. Le vamos a pedir también que realice una rotación interna. Y a menudo estos pacientes pues lo que tienen es una limitación en cualquiera de estos movimientos. Y luego vamos a hacer unos test específicos y cada uno de ellos sirve para diagnosticar un tipo de lesión. Por ejemplo, para el supraespinoso muchas veces lo que le pedimos al paciente es aguantar el brazo en esta posición con el pulgar hacia arriba. Nosotros vamos a empujar hacia abajo y el paciente va a empujar hacia arriba. Si hay una rotura completa y mucha debilidad, el paciente va a tener dolor y una pérdida de fuerza. Lo mismo con otros tendones. El infraespinoso, que es el tendón que viene más por aquí detrás, va a haber una pérdida de fuerza en rotación externa. Empuja por favor hacia afuera, fuerte, fuerte, fuerte. Y el subescapular va a tener una pérdida de fuerza en rotación interna. Le pedimos al paciente que eche el codo hacia adelante y si tiene una pérdida de fuerza va a ser indicativo de una lesión del subescapular. Gracias. Muchas gracias, Amaya. Pues bien, todas estas maniobras orientan al especialista para saber qué tipo de lesión puede tener el paciente y, por tanto, si ha de pedir alguna prueba más para certificar el diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo? Como decíamos, el examen físico. La ecografía puede ser de gran utilidad también. Lo único que la ecografía es muy explorador dependiente y como especialista que te encuentras en la consulta no tienes acceso a toda la batería de imágenes. Por lo tanto, a menudo a mí me gusta más solicitar la resonancia nuclear magnética. Pero, insisto, con la ecografía se puede realizar un diagnóstico muy preciso también de qué tipo de problema del manguito rotador o los tendones del hombro vamos a tener. ¿Cómo se trata la lesión del manguito rotador? Bueno, pues antes hemos visto cómo hay que diferenciar de una inflamación con respecto a la rotura. Si es simplemente una inflamación, muy rara vez acaba en cirugía. Lo que sí que es verdad que la inflamación, la tendinitis, puede ser un poco los primeros avisos de que hay un movimiento mecánico anómalo, alguna técnica incorrecta o alguna posición mantenida en nuestro trabajo que nos está dañando el tendón de forma progresiva y a lo mejor no en ese momento, pero sí dentro de 5, 10, 15 años podemos tener una rotura completa. O sea, es un aviso que nos manda el hombro de que algo no estamos haciendo bien. Pero en general, una simple inflamación, una tendinitis o tendinosis, o como queramos denominarla, el tratamiento en la mayoría de los casos va a ser una corrección de esa actividad postural. Vamos a fortalecer todo el hombro, todo el manguito rotador, la musculatura periescapular, para que biomecánicamente el hombro se mueva en las mejores condiciones posibles y haya la menor fricción posible. Vamos a disminuir la actividad de aquellos deportes o trabajos que nos han provocado la inflamación y vamos a dar un tiempo de reposo hasta que la situación mejore y a menudo se puede llegar a estar a la resolución completa de los síntomas. Las infiltraciones puede ser algo a considerar durante el proceso. Normalmente se infiltra anestesia local y corticoides y eso ayuda a bajar la inflamación, sobre todo pacientes o personas que están en un momento de mucho dolor para ayudarles a dormir o poder iniciar ese proceso de rehabilitación que a lo mejor por la intensidad del dolor pues no lo pueden hacer. Pero no conviene abusar de las infiltraciones, 1 o 2 máximo y si no funcionan significa que a lo mejor hay que probar otras alternativas. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿para quién vamos a reservar el tratamiento quirúrgico? Como siempre, la tendencia al tratamiento quirúrgico es el último caso, aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento conservador, o bien situaciones que sabemos que a la larga van a ser peor para el paciente. Por ejemplo, una rotura completa de los tendones en un paciente joven o relativamente joven para esta lesión, para mí va a ser más indicación de cirugía que a lo mejor un paciente por encima de los 70-75 años que vamos a intentar ver si es capaz de lidiar con los síntomas de esa rotura sin operarle. Pero en torno a 50, 55, incluso 60 años, un paciente con una rotura completa de un tamaño moderado, normalmente mi consejo va a ser la tendencia a la cirugía, a no ser que el dolor sea de aparición muy, muy precoz. O si hay una rotura completa y el paciente está completamente asintomático, pues bueno, ahí en esos casos pues sí que puedes esperar porque a una persona que no tiene dolor
difícilmente le vas a mejorar nada, ¿no? Alguien con una movilidad completa y sin dolor, pues no tienes mucho que ganar. Pero en la mayoría de los casos, una rotura de los tendones a la larga acaba provocando dolor y, lo que es peor, la rotura se va haciendo más grande con el tiempo, lo cual dificulta el poder reparar esa lesión de forma completa, dificulta nuestro trabajo, dificulta la acción del cirujano. Por eso, las roturas completas hay que vigilarla y, en la mayoría de los casos, si un paciente joven y activo, optar por el tratamiento, por la mala evolución y también porque, cuando no son muy grandes, el tratamiento quirúrgico para un especialista en el hombro en realidad no es excesivamente complejo y además la recuperación en la mayoría de los casos va a ser completa y libre de síntomas. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Bueno, va a depender del tipo de rotura. Aquí os mostramos un pequeño vídeo, ya digo, muy esquemático, no es la pretensión de que veáis cada uno de los anclajes, cada uno de los gestos técnicos, pero sí un poco tener una idea. El paciente se le somete, en la mayoría de los casos, a una anestesia general y a menudo también se le duerme el brazo para que cuando se despierte esa anestesia no le venga el dolor de la cirugía. El procedimiento hoy en día, a la mayoría de los centros con especialistas de hombro, se realiza de forma artroscópica y fundamentalmente lo que hacemos es reparar ese tendón, ¿no? Esa estructura tendinosa que se ha arrancado del hueso, lo que vamos a hacer es reinsertarla, volverla a poner en su sitio, ¿no? Si vamos aquí creo que era un poquito más avanzado efectivamente. Aquí vemos la rotura, fijaros aquí cómo está el agujero y cómo el tendón tiramos de él para observar su movilidad, y una vez que tenemos la rotura lo que hacemos es colocar unos anclajes que llevan unos hilos y esos hilos se pasan por el tejido. Fijaros, estos hilos se pasan por el tejido y anudamos encima del tejido. De esa manera vamos a reparar el tendón y tras un periodo de reposo, el tejido va a cicatrizar sobre el tendón. Y como decíamos, en muchos casos, si la rotura no era muy grande, la rotura era reparable, el tratamiento va a resolver los síntomas. Pasamos ya, si quieres, a la siguiente diapositiva, Sergio. Muchas gracias. Pues bien, decíamos, cirugía artroscópica, prácticamente todos los casos. No es una cirugía que requiere ingreso. Simplemente suele ser cirugía ambulatoria con unas horas de posoperatorio, y lo que sí es mandatorio en la mayoría de los casos cuando se repara el tendón es la inmovilización. De 4 a 6 semanas se puede hacer algún protocolo más o menos acelerado en función de la calidad de la reparación, pero en general se recomienda unas 6 semanas de inmovilización completa o parcial con algunos pequeños ejercicios. En cuanto a los tiempos de recuperación, aquí sí que es verdad que son largos, ¿no? La cirugía del hombro, bueno, en general cualquier cirugía de una rotura de un tendón va a ser una recuperación larga. En el hombro en concreto, como decíamos, son 6 semanas que hay que alternar con el cabestrillo y a partir de ahí es cuando se inicia la recuperación más intensa. Los ejercicios de fortalecimiento no llegan hasta los 3 meses, con lo cual la recuperación, la función casi completa para el trabajo, etcétera, pues va a venir de los 4 a los 6 meses y una mejora progresiva pues puede llegar hasta el año. Pero el mensaje positivo, de nuevo, es que si la rotura no está muy pasada, no es muy crónica, se va a recuperar al 100% incluso en la mayoría de los casos. Diferentes son las situaciones, pacientes muy mayores, roturas muy crónicas que a menudo pueden ser irreparables. En esos casos ya hay que optar por otro tipo de tratamientos. Muy bien, pues hasta aquí lo que tenía que deciros por hoy del manguito rotador. Os espero en el próximo vídeo.